Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Dentro del tema de las abducciones extraterrestres, pues resulta que existen algunas menciones de algunos testigos que son idénticas a las descripciones que se hacían en la antigüedad al respecto de los espíritus, también llamados íncubos, que se presentaban directamente en tu casa con intenciones directamente sexuales y que de hecho hacen seguimientos a lo que es la vida de esas personas de múltiples formas, y además es que lo hacen gracias a la teoría de la distorsión. Y me explico. Esta teoría, y tal y como hemos estudiado en múltiples ocasiones aquí en este canal, lo hemos visto muchísimas veces, pues se basa en seguir a testigos durante toda la vida de los mismos con el fin de tomar muestras o estudiar su comportamiento y mostrarse en algunos momentos de su existencia, de la existencia de la víctima, pues cogiendo imágenes de su subconsciente más profundo para ocultar su verdadero aspecto, creando sensaciones que son importantísimas para el estudio del ser humano por parte de estas inteligencias. Y además es que lo van haciendo durante todo lo que es la vida de esta gente. Pues es como si inteligencias ajenas a la Tierra pues fuesen pues mirando lo que serían los miedos de algunas personas y se fuesen presentando ante esas personas en diferentes instantes de toda su vida y pues se mostrasen ante los mismos pues de diferentes maneras, teniendo en cuenta que claro, cada uno pues va cambiando pues lo que es su manera de pensar y su manera, por supuesto, pues de entender lo que es la vida. Estoy hablando de presentarse con diferentes aspectos siempre para esconder su verdadera imagen, siempre tomando sus inquietudes, sus miedos a la hora de estudiar a la gente. Estoy hablando de estudiar al ser humano en diferentes situaciones y momentos, tomando sus inquietudes, siempre por su interés, siempre por un interés científico, y además mientras que se están realizando experimentos con ellos. Esto es increíble porque en la antigüedad, claro, el tema de los extraterrestres pues no se entendía muy bien, pero se tomaba y se explicaba como espíritus, como demonios, y además aparecía en momentos como las denominadas parálisis del sueño, inducidas, por supuesto, en donde tú no te puedes mover, pero sí eres consciente de lo que te está pasando. Y es que todo esto siempre pues fue atribuido al demonio o a espíritus malvados que venían a por ti. Y esto es espectacular a nivel de investigación porque da la casualidad de que resulta que en la actualidad hay personas que han tenido experiencias con los llamados íncubos, y resulta que estas descripciones pues resulta que son las mismas que tienen las descripciones de algunos seres que han sido protagonistas de algunos de los incidentes ovni más importantes de la historia.
es decir, que esos espíritus podrían ser los extraterrestres que han sido vistos junto a ovnis en el presente. Hoy vamos a ver un caso que es impresionante y que nos ha mandado un telespectador y que es idéntico al ser que se vio en uno de los incidentes de objetos voladores no identificados más importante de Latinoamérica de los años 90, el caso Varginha, de los años, del año 96, de la década de los 90. Y vamos a ver el email que me ha mandado este hombre, que desde luego pues es impresionante, como decía, y el cual no vamos a decir su nombre para salvaguardar su intimidad, como siempre hago en mi canal, y que dice así, me dice, un saludo, Vicente. Te escribo desde Guadalajara, en México. Espero que andes muy bien. Desde hace poco soy suscriptor de tu canal y me quedé maravillado con tu trabajo. Veo que eres una persona de criterio amplio y que inspira confianza para ser escuchado, y es por esto por lo que yo te escribo. Y te digo, me dice, desde bebé me habían ocurrido cosas muy raras. Por ejemplo, marcas de apretones en las extremidades, esto lo hemos visto en personas abducidas, y lo que serían las laceraciones en la espalda, por lo cual mi madre, también de criterio amplio, pues asumió que tenía que ver con asuntos paranormales, relacionándolos con espíritus y eso. Muy bien. Ya cuando empecé a tener conciencia, pues te cuento, Vicente, porque recuerdo de varias situaciones un poco extrañas con varios tipos de seres que ahora te empiezo a contar. Para ponerte en contexto, pues mi casa es de 2 pisos. En el segundo piso tenemos un patio que conecta con la azotea de la casa contigua que está al lado. Esto está separado por un escalón de 1 metro más o menos, para ser más claro, y para pasar de mi patio a la azotea de mi vecino, pues hay que brincar desde ese escalón hacia abajo. Muy bien. Recuerdo que de niño, unos 3 añitos de edad, pues yo solía saltar, brincarme a la azotea de los vecinos, ya que en su patio había un árbol de un fruto que se llama guayabas, que está muy rico y que era pues lo suficientemente alto como para poder alcanzar a tomar unas guayabas, y solamente bastaba con estirarme un poquillo en la orilla. Yo lo hacía. Recuerdo que teníamos un pastor alemán que era un poco atrabancado, que tenía un poco de mala leche y tenía la costumbre de abalanzarse a cualquiera que pasase al lado, y claro, por lo cual mi mamá, pues claro, me prohibió pasarme al otro lado a tomar las guayabas por miedo de que el perro me empujase, fuese a por mí, mientras que estaba, claro, tratando de coger esas frutillas, ¿no? Y te cuento, Vicente, porque resulta que en una ocasión, pues claro, siendo traviesillo, como los chavalines, ¿no? Pues brinqué a la azotea de los vecinos y, claro, yo procedía a tomar esas frutas guayabas que eran tan ricas. Y ahí fue cuando me pasó algo muy raro, Vicente. Resulta que un ser alto, de aspecto femenino, de pelo rubio y lacio, con aspecto nórdico, por cierto, esto ya lo hemos visto en más ocasiones en el tema de los extraterrestres, me dice, con ropas parecidas a unas túnicas, pues me abrazó por la espalda.
me levantó y me dijo de forma muy fraternal: tu madre te ha dicho que es peligroso, salvándome la vida. Y me llevó de vuelta de la mano al lado del patio de mi casa. Yo fui con ella y en cuanto que pisé el suelo me di la vuelta y ya no estaba. Claro, yo me quedé muy sorprendido, pero muy desobediente. No hice caso de nadie y volví a brincar de nuevo a por las frutas. Y de repente ese ser femenino volvió a aparecer de la nada y me volvió a decir el mismo mensaje. Pero aquí pasó algo raro, porque al verlo noté algo extrañísimo. Me fijé mejor y es que vi que ella era como transparente, como si de un holograma se tratara, pero también era sólido al mismo tiempo, porque ella me cogía de la mano y me agarraba. Además, emanaba como un tipo de luz ámbar, amarillento, anaranjado, y además en el ambiente se escuchaba un zumbido leve. Por cierto, esto lo hemos visto ya en más ocasiones. Sigo. Un zumbido leve. Después ese ser me volvió a cargar y me puso de vuelta al patio de mi casita. De ahí, sin preocupaciones, ya me fui a jugar a otro lado. Sigo contándote, Vicente, porque no ha sido lo único que me ha ocurrido en mi vida. En otra ocasión, pues también con 3 años, pues nos mudamos a otra casa, a 2 viviendas de distancia que la anterior, y recuerdo que tenía un pasillo largo y estrecho. A mano izquierda del pasillo se encontraban 2 puertas que conectaban con sus respectivas habitaciones, se veían perfectamente, y al final del pasillo se encontraba una puerta de madera, algo vieja, hecha con tablas separadas, que me permitían treparme como si de una escalera se tratase. Todo bien. Era una casa antigua y recuerdo que mi madre me prohibía pasar al otro lado de la puerta, ya que era muy peligrosa lo que era esa sala, debido a que ahí estaba el calentador del agua, cilindros de gas, el baño con bañera y claro, yo me podía quemar. Me prohibieron estar por allí. Y entonces en un instante de mi vida, en una ocasión, mi madre salió un momento y yo, pues, claro, siempre he sido muy curioso, pues yo, pues, quise ir más allá de esa puerta. Así que escalé lo que era esa estructura y moví el cerrojo. Quería ver lo que había. Y te cuento, Vicente, porque mientras yo colgaba de ahí, y debido a una inclinación de la misma, la puerta se abrió y yo me bajé por esa sala y apenas dando unos cuantos pasos más adelante, me apareció un ser grande, negro y fornido. Pero no pude ver su cara. No era visible su cara. Era como si de una sombra se tratase, no le podía ver bien. Y además me cogió con algo de violencia. Eso sí, no me hizo daño, pero me cogió violentamente. Ese ser me levantó y me cargó con un solo brazo, Vicente, y apoyándose con su costado como si fuera un bulto, me llevó a un lugar seguro. Era la segunda vez que algo rarísimo me
salvaba la vida. Yo no sabía por qué. Bueno, la puerta se abrió. Yo pasé al otro lado y, bueno, ese ser me volvió a tomar, me dejó en un sitio aún más seguro y, bueno, pues yo no sabía muy bien qué hacer y traté de volver a meterme allí, pero molesto ese ser, como si no le gustase mi actitud, pues caminó dando pasos muy marcados hacia mí, pero eso sí, nunca me dijo nada. Nunca dijo ni una sola palabra en lo que me estaba haciendo, que era realmente salvarme la vida. Y me volvió a dejar fuera de aquella sala. Yo, cuando me di la vuelta, ya no estaba. Igual que me ocurrió con aquel ser nórdico, aquella mujer rubia nórdica que también me salvó la vida. Bueno, en eso llegó mi mamá y, por miedo de que me regañara, pues claro, no se lo dije y nunca le conté lo que me había pasado. Pero pasó mi adolescencia y me ocurrieron más eventos, Vicente, y te los voy a contar. No es normal, pero te lo voy a contar. Yo experimenté varias cosas extrañas. Empecé a experimentar muy seguidos casos de parálisis del sueño. Había cosas que atribuía a lo que es el dicho popular de se me subió el muerto, que es tan popular en Latinoamérica. Y bueno, pues yo, claro, por lo cual pues yo creí que era como un espíritu o algo, como me decía mi mamá en mi infancia, ¿no? Siempre pensé que yo, claro, que yo estaba en algo así, que era eso, ¿no? Pues que si me pasaba algo, pues que tenía que ser un espíritu. Pero con el paso de los años, los eventos que me ocurrían empezaron a ponerse más y más raros. Y además eran muy extraños. Y yo no los entendía. De hecho, de los 14 a los 17 años, empecé a tener episodios de parálisis del sueño que eran directamente traumáticos. Para mí eran auténticos traumas. Eran extrañísimos porque, vale, yo no me podía mover. Sí era consciente. Sentía muchísimo, muchísimo miedo. No podía hablar. Pero sí que sentía como si me manipularan. Y de hecho me estaban tocando y me estaban manipulando lo que es el área genital. Me da algo de pena decirlo. Y bueno, yo no podía moverme. Pero es que tampoco podía oponer resistencia. Podía sentir mis genitales siendo tocados, tal y como ocurría en la antigüedad con los íncubos. Y además tenía como una sensación dolorosa en los testículos, como presión, como electrocución directamente, y un tipo de cosquilleo en lo que es el glande, acompañado de desesperación, miedo y dolor. No podía hacer nada ante aquella manipulación que algo me estaba realizando sin que yo pudiese hacer absolutamente nada en aquella situación de parálisis del sueño. Y cada vez era más recurrente y yo era consciente, pero no podía hacer nada y me dolía. Estas escenas se repetían y se repetían muy de seguido. Nunca dije nada por miedo a que se burlasen de mí.
Claro, si contaba esto, pues la gente podría pensar que, por supuesto, claro, que tenía las hormonas descontroladas, ¿no? Claro, con esta edad, ¿no? Que andaban locas o que era un tipo de sueño húmedo, ¿no? O cualquier cosa sobre mí. Pero me ocurría y me hacía daño. Y era lo mismo que se decía en la antigüedad. Después, con el tiempo, sentí una sensación tibia en mis genitales. Yo sentía que tenía el pene erecto y, claro, Vicente, daba vergüenza porque ahí fue cuando sentí una presión en él, acompañado de placer sexual. Pero claro, es muy fuerte porque yo en ese tiempo no había experimentado tener relaciones sexuales con nadie. Pero en mi mente, pues yo supuse que era eso, pero no era capaz de moverme. Pero me estaba ocurriendo que algo me estaba manipulando. Claro, comúnmente, cuando uno anda asustado, pues, por supuesto, ni de coña, ni a mentadas. Por supuesto, se levanta eso. Pero en esta ocasión, estando con un horror total, asustadísimo, pues tenía erecciones y al parecer algo estaba copulando conmigo, como ocurría en el pasado, con esos espíritus o demonios. Y de hecho, bueno, pues yo recuerdo llegar al clímax y ya luego poder moverme. Ya me podía, pues moverme y tener, pues, lo que era, pues, tener conciencia de tener, eh, pues, ya mis extremidades y mi cuerpo con capacidad de movimiento. Al principio pensé que podría tratarse de un sueño. De hecho, busqué en internet, pues, algo de información. Recuerdo bien lo que escribí en el buscador: fantasmas que tienen relaciones en la parálisis del sueño, y me salieron varios resultados. Y el que me llamó más la atención fue, como te decía, el de los íncubos y súcubos, demonios que aparecen para mantener relaciones sexuales con sus víctimas mientras que esas víctimas duermen, para lo que sería para procrear y robar, pues lo que sería, pues, semen, tomar muestras a los varones. Debido a esa búsqueda, pues yo creí que efectivamente era víctima de esos demonios, tal y como ha pasado siempre, toda la vida, a diferentes personas, en diferentes siglos. Y te sigo contando, Vicente. El 16 de enero del año 2020, este año, pues yo me encontraba recostado en mi habitación, en mi cama, que está recargada hacia la esquina y la pared, por lo cual, bueno, pues claro, si volteo a un ladito, pues yo veo la puerta de mi habitación que da hacia el patio. Y en esa ocasión dejé la ventana abierta, había tomado una siesta, como a eso de las 6 de la tarde, y desperté a las 9 de la noche, más o menos. El frío me despertó. Y claro, por lo tanto, pues mi primer pensamiento fue: vamos a cerrar la ventana y me vuelvo a dormir. Ahí fue cuando yo me levanto, me siento en la orilla de la cama por un momento y me llevo la mayor impresión de toda mi vida. Ahí miro a través de la ventana y observo algo rarísimo en el fondo. No me lo podía creer. Noté como una forma humanoide,
una cabeza. Era muy alto, como de 2 metros, una piel blanquecina y con un tipo de cresta, como con escamas esa cresta, como mohicana, con tres formas y con un aspecto al típico de extraterrestre gris, con unos ojos almendrados. Me estaba mirando, me estaba observando directamente a mí. Y en ese momento, bueno, yo pensaba que era mi imaginación, no podía ser posible. Claro, mi mente pues habría hallado alguna manera de tomar forma a los objetos. Sería mi imaginación, la oscuridad lo tomaría así, ¿no? De esa forma, pero ahí fue cuando, a los segundos de haber mirado fijamente a esa cosa, de repente noté cómo estaba parpadeando. Estaba vivo. Y finalmente me quedé completamente en shock. Porque los volvió a abrir. Estaba mirándome, estaba parpadeando, estaba con conciencia y estaba ahí para mí. Claro, no sabía qué hacer. Ahí fue cuando, claro, me llevé pues un susto increíble. Y bueno, pues intenté hacer como si no lo hubiera visto, ¿no? Traté de negarme a mí mismo que lo había visto. Y entonces me recosté en mi cama, me volteé al lado que apuntaba hacia la pared. Y finalmente pues me di cuenta de que sí que estaba ahí. Me quedé en shock totalmente por lo que había visto y yo lo sabía, que no era una sombra ni era ninguna tontería, estaba ahí. Y entonces pensé en tomarle una imagen, claro. Tomé mi celular, cogí mi teléfono, estaba cerca, había que echarle una foto. Podía moverme, pero de alguna razón, de alguna manera, pues no me atreví a tomar una fotografía de ese ser. Tenía muchísimo terror y horror ante lo que había ahí. Y me quedé en la cama, pero a los minutos eché valor y me atreví a voltear, pero ya no estaba. Y después ya me acerqué un poco, cerré la ventana con muchísimo miedo y el día, bueno, ya acabó, bueno, y te sigo contando, Vicente, porque el día 11 de febrero pues iba bajando las escaleras cuando de repente me pasó una cosa rarísima, y es que escuché que estaban llamándome por mi nombre. Era como una voz sólida, física, tenía como un timbre metálico, robótico. Y bueno, pues yo me quedé sorprendido y mira, Vicente, pues últimamente yo he notado que cuando empiezo a sentir estrés o paranoia súbitamente, pues al momento de cerrar los ojos, pues yo tengo directamente un episodio de lo que es parálisis. Me quedo muy parado y muy sorprendido ante lo que me está pasando. A partir de que te tengo que contar que a partir de que yo vi a ese ser a través de mi ventana, pues mi mente ha cambiado la manera de ver las cosas y me da lo que sería pues un poco más de certeza, pues todo lo que está pasando en el mundo. De no haber visto a esa criatura, pues estaría pensando que los eventos pasados serían demonios o fantasmas, como lo que hablaba con mi mamá. Pero ahora me siento más tranquilo de darle explicación a lo que me ha pasado. Pero claro, también a su vez un poco más asustado, ya que relativamente toda mi vida me han estado sucediendo cosas así. Y entonces me da miedo la idea de que quizá me estén manipulando como si de un experimento me trataran. Bueno, me despido, Vicente, un abrazo y adjunto pues un bosquejo del ser como referencia.
Como veis, un caso de seguimiento impresionante. Yo estoy ahora mismo poniendo aquí lo que sería la referencia de este señor y la referencia del caso Varginha, año 1996, Brasil, después del avistamiento de un ovni lumínico en aquel barrio. Hubo testigos, tanto adultos como niños. Es el mismo tipo de ser, del tipo gris, pero con una serie de, bueno, pues de crestas, podríamos llamarlo así, de hecho 3, en lo que es su cráneo. Por supuesto, los ojos siempre de color oscuro. Y en este caso era un ser de 2 metros. En el caso Varginha era más bien más pequeño. Caso Varginha era, de hecho, pues un ser que estaba como lastimado, ¿no? Muy interesante, ¿no? Y bueno, pues en lo que sería la investigación de este tema, pues a mí me interesa muchísimo el hecho de ese seguimiento que él se está dando cuenta de que se le está realizando al respecto de tomarle muestras y de mostrarse con diferentes aspectos, ¿no? Esas muestras están ya derivadas directamente de lo que sería algo genético. Estas parálisis se le están mostrando directamente desde lo que sería en el sueño, y ya hemos pasado a lo que sería el sueño y ya tiempo real, cuando siente algún tipo de, bueno, pues de agobio o de angustia o de tener estrés. Me parece interesantísimo el hecho de esa teoría de la distorsión, en donde existe pues ese primer ser, ¿no? Del tipo nórdico, ¿no? Ese ser que aparece pues como una sombra, ¿no? Del tipo visitante de dormitorio. Esos dos seres, esas dos apariciones, pues salvándole la vida, ¿no? Para que luego, pues efectivamente, este hombre, pues pueda ser, pues una persona a la que se le pueda realizar experimentos en el futuro, ¿no? Un cuidado del mismo, ¿no? Desde pequeño hasta su edad adulta, ¿no? El verdadero aspecto considero que sería el de la ventana, ¿no? Y lo que serían pues los anteriores pertenece a la teoría de la distorsión, ¿no? El momento en donde está escuchando la voz robótica es una manera de lo que sería pues un traductor a lo que sería pues nuestra lengua, y esto lo he visto en más ocasiones. Pues por ejemplo en el caso de la abducción fallida que ocurrió en Gales en finales de los años 70, a un señor, a un abuelo que, bueno, pues que tuvieron que sacarlo de lo que era el objeto volador no identificado porque era demasiado mayor para lo que eran los exámenes médicos que se le iban a realizar. Un caso increíble, ¿no? Me parece increíble también el tema de la transparencia y la luz ámbar que tiene la primera forma, ¿no? Y ese miedo que siempre tiene el testigo, ¿no? Acompañado finalmente de ese placer que, vaya, pues finalmente en una de esas pruebas pues sí que acaba teniendo, ¿no? Y bueno, pues esa frase, ¿no? De se me subió el muerto, que es tan latinoamericana, que es realmente lo mismo que siempre se ha estado estudiando en lo que sería pues en Europa, ¿no? Pues los incubos y los súcubos, ¿no? Estos demonios, que es exactamente lo mismo. Seres ajenos a la Tierra que vienen a tomar muestras del tipo genético. Igual que ocurre en muchísimas abducciones, muchísimos reportes de personas que son abducidas, además por diferentes seres que se muestran
con diferentes aspectos, dependiendo de cómo es el subconsciente del individuo. Bueno, pues nada más. Espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma. Se ha hecho un poquillo largo, 35 minutos y pico, ¿no? Pero bueno, lo tenía que hacer porque me parece que es un incidente que merecía la pena hacerlo y que, bueno, pues me ha parecido, pues, asombroso. Como muchas veces, pues, digo, pues, bueno, pues me encanta hacerlo y espero que lo disfrutéis tanto como yo lo hago a la hora de grabarlo. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.